Bueno, es un gusto saludarles, hermanos, en esta mañana. Escuché por ahí a unos jóvenes cuando ingresaba y decían, bueno, ciertos predicadores se parecen a Dios. Y yo me puse contento. Y el otro dijo, sí, ¿y por qué decís que se parecen a Dios? Bueno, es sencillo, es simple. No lo vemos nunca y no le entendemos los domingos. Es un gusto verles desde acá, desde hace ya varios tiempos. Es un gusto estar con ustedes, hermanos, y compartir este tiempo. Y espero que me entiendan esta mañana. Vaya a Romanos capítulo 13, es la sección que nos toca estudiar en esta ocasión. Romanos 13. Y desde el capítulo 12, verso 17... hay una serie de mandamientos o mandatos que se nos ponen difíciles, y ustedes ya lo estudiaron, ya lo vieron, pero solo para recordarles desde el capítulo 12, verso 17 en adelante, deberes en cuanto a los de afuera, cómo debemos ser en cuanto a la gente de afuera de la iglesia. Mire, por ejemplo, estos mandatos, qué difíciles. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Cómo funciona esto a las 5 de la tarde en pleno tráfico hacia San Cristóbal? Procurad lo bueno delante de todos los hombres, delante de todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, es decir, ser un tipo pacifista, en una sociedad tan violenta como la que vivimos. No os venguéis vosotros mismos, que de aquellos que nos han robado pertenencias o incluso a personas tan importantes para nosotros. Qué difícil no vengarse. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Qué significa eso? Enviarle una Domino's Pizza al vecino que siempre se estaciona en el lugar de estacionamiento. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Comprarle una Coca-Cola al compañero de la universidad que siempre se burla de mí. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Sí que son mandatos difíciles. No solo difíciles de cumplir, sino incluso difíciles de entender. Ahora, si a usted le parece que eso es difícil, mire lo que dice el capítulo 13. Todo lo anterior parece que queda en un segundo plano cuando lo comparamos con lo que dice el capítulo 13. Mire lo que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Sí, escuchó bien. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué le parece? Las autoridades terrenales son puestas por Dios y por lo tanto merecen nuestro respeto. ¿Estás seguro? ¿Se aplica esto a nuestros días? Sujetarme, respetar a las autoridades. ¿A quiénes? ¿A quienes están en el gobierno? ¿A los gobernantes, presidente, vicepresidente o vicepresidenta? Las que están en autoridades, gobernadores, alcaldes, los que están en autoridades en el lugar donde yo me muevo, en mi colegio, en la universidad, respetar a las autoridades. ¿Cómo es posible? ¿Respetar incluso a los que son corruptos? ¿Respetar a los que no son creyentes?
respetar a los que tienen otra religión, a los que adoran a otros dioses. ¿Cómo es esto? Lo más probable es que el capítulo 13 haya surgido porque el apóstol Pablo, estando en Corinto, y usted lo puede ver eso en Hechos capítulo 18, luego en su casa, estando en Corinto, el apóstol Pablo se encuentra con una pareja, Priscila y Aquila, judíos, creyentes, que vivían en Roma, pero que habían tenido que salir de Roma, escapando, porque el emperador Claudio había comenzado una persecución contra los judíos que vivían en Roma, y por supuesto esa persecución también incluía a los creyentes, a los cristianos. Y el apóstol Pablo, visitando Corinto, se encuentra entonces con esta pareja, Priscila y Aquila, y entonces se pone al tanto de lo que está sucediendo en Roma, y lo que hace es entonces escribir esta epístola y agregar esta sección para hablar, para orientar a los hermanos que están todavía en Roma. Algunos de ellos han tenido que escapar, han tenido que salir huyendo de Roma, pero otros todavía viven allí. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo a los hermanos que viven en Roma y que están comenzando a vivir lo que es la persecución bajo el emperador Claudio? El consejo, Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, permítame continuar. Esto es trasfondo para entender este pasaje. La epístola a los romanos fue escrita durante el reinado de Nerón. Claudio, falleció, en realidad no falleció por muerte natural, sino que Agripina, la mamá de Nerón, se casó con Claudio, y una vez que estaba casada con Claudio, lo mató. Lo mató para que entonces su hijo Nerón llegara a ser el emperador, que sucediera en lugar de Claudio. Así que cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, Nerón está ya en el gobierno, y Nerón es uno de los emperadores romanos más despiadados de la historia de la iglesia, de la historia del primer siglo. Llegó a ser emperador mediante el asesinato de Claudio y se mantuvo en el poder gracias a asesinatos como el de su hermano. Mató a su hermano, lo envenenó mientras estaban en la mesa comiendo, le pusieron un veneno letal y su hermano murió, y la historia cuenta que él siguió comiendo, deleitándose en la comida mientras su hermano estaba tirado a la par, dando bocanadas, tratando de vivir. Mató a su madre Agripina. Una vez que estaba ya en el poder, no necesitaba a la madre, y la madre se entrometía en los asuntos del reinado, así que decidió matarla. Debido a que su consejero, escuche esto, su consejero se llamaba Burro. Sí, así se llamaba, Burro, yo no le puse Burro. Tenía un consejero llamado Burro que se opuso a uno de sus casamientos y también lo asesinó. Se casó con una mujer llamada Popea, y cuando Popea estaba embarazada, discutió con ella, le pateó el vientre y murieron ella y su hijo, que todavía estaba allí en el vientre. Mire cómo era el gobierno de este salvaje, pagano, adorador de todos los dioses habidos y por haber en Roma, un asesino cruel, viviendo en desenfrenos, idolatrías, orgías, decisiones caprichosas, asesinatos, engaños y demás. Pero eso no es todo. En el año 64, 10 años después de subir al trono Nerón, hubo un gran incendio en Roma, un incendio que duró 9 días. Durante esos 9 días que duró el incendio, las llamas devoraron gran parte de la ciudad de Roma. De hecho, solo se salvaron 3 zonas
de las 14 en las que estaba dividida la ciudad de Roma. Así que toda Roma fue devastada por este incendio. Nerón, quien tenía que encontrar un chivo expiatorio para echarle las culpas de quién había sido el que había incendiado la gran ciudad de Roma, encontró en los cristianos un chivo expiatorio para decir que ellos habían sido los incendiarios de la ciudad de Roma. Y se desató una persecución, la segunda y gran persecución en la historia del cristianismo. No la última, después de Nerón vendría Vespasiano, Domiciano y Tito y tantos otros que también lanzaron grandes persecuciones contra el cristiano. ¿Se equivocó Pablo al escribir este pasaje? Sométase toda persona, incluyendo los creyentes, a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Los paganos, cuando Pablo escribió a Roma, a la iglesia que estaba en Roma, Nerón estaba en el reinado, era el emperador de Roma. Y toda la iglesia estaba a punto o ya sufriendo la persecución bajo Claudio, y ahora ya comenzaban a verse los primeros rayos de luz de una persecución que se venía con Nerón. ¿Se equivocó el apóstol Pablo? Algunos comentaristas dicen que sí. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro. Acompáñeme a 1 de Pedro capítulo 2. Porque Pedro escribe en el año 64 la primera epístola, es decir, un poquito más adelante de que Pablo haya escrito la epístola a los romanos. La epístola a los romanos se escribió más o menos por allí en el año 58, y el apóstol Pedro escribe en el año 64 cuando estaba ya desatándose una persecución terrible sobre los creyentes, porque ya se había dado el gran incendio en la ciudad de Roma. Por lo tanto, la persecución estaba en el momento cúlmine, en la cúspide de la persecución. Y entonces Pedro escribe a los hermanos que están en Asia, que toda Asia eran provincias de Roma en aquel momento. Y entonces Pedro escribe a las iglesias que están dispersadas en varias provincias del Imperio Romano, y escribe, por ejemplo, esa preciosa epístola de 1 de Pedro. Pero mire lo que dice a partir del verso 11 en el capítulo 2. Queridos amigos, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Por amor al Señor, dice el verso 13, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado, o a los funcionarios que Él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios
se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Vaya al capítulo 4 de la misma epístola, verso 12. Amados, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que lo llamen por el nombre de Cristo. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro, la epístola a los Romanos, la epístola primera de Pedro, dos epístolas que se dieron en más o menos unos 6, 7 años de diferencia, en medio de un contexto de persecución, siendo gobernados por emperadores, en este caso Nerón, un emperador desgraciado, cruel, asesino, en medio de la persecución. Y el apóstol Pablo y posteriormente el apóstol Pedro, el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos que viven en la ciudad de Roma, el apóstol Pedro escribiendo a los hermanos que viven en las provincias, en el interior de Roma, en las provincias del Imperio Romano. Los dos con las mismas perspectivas. Hermanos, hermanas, creyentes, cristianos, sométanse a las autoridades, porque ellas han sido puestas por Dios. Hoy en día millones de cristianos alrededor del mundo nos encontramos en una creciente afinidad con los cristianos de la Roma del primer siglo, gobernados por personas inescrupulosas que llegan al poder con mentiras, engaños, y una vez estando allí se mantienen por medio de más intrigas, más engaños, asesinatos, negocios con el crimen organizado y también siendo asesorados por una manga de burros, como era el caso de Nerón. ¿Qué hacemos como creyentes? La solución puede ser, es fácil, instauremos un propio gobierno, ya somos el 40% en Guatemala. Establezcamos nuestro propio gobierno con autoridades creyentes y que cada uno de ellos sean autoridades competentes. Asegurémonos que así sea y entonces tengamos un gobierno paralelo. El 60% de Guatemala que no es creyente tendrá su propio gobierno y los creyentes en ese 40% tendrán entonces su propio gobierno. Y el apóstol Pablo dice, no funciona así. Buena idea, no se le ocurrió a Pablo. Pedro escribe y Pedro no dice, hermanos, entre ustedes debe haber alguno bueno por allí que salga para emperador. ¿Qué tal si lo ponemos como emperador? Y le ponemos y ahí le damos fuerte y lo quitamos a Nerón y ponemos al emperador cristiano. No ese es el consejo. El consejo bíblico es sométanse a toda autoridad terrenal. Porque toda autoridad terrenal ha sido puesta por Dios.
Nuestra respuesta ahora no debe ser diferente a la de la audiencia original de Pablo. No se trata de crear un gobierno paralelo, por el contrario, debemos comprometernos con los asuntos públicos como ciudadanos creyentes, debemos comprometernos con el gobierno de turno en todos los sentidos de la palabra gobierno. Debemos comprometernos como creyentes, como ciudadanos, y tenemos que entonces, desde nuestro lugar de influencia, precisamente influenciar positivamente para crear oportunidades para la difusión del Evangelio. Todos los gobiernos humanos, queridos hermanos, hermanas, iglesia, todos los gobiernos humanos hacen cosas inmorales, todos. Unos más, otros menos. Pero la mejor respuesta para los creyentes es permanecer sujetos a esa autoridad. Y desde nuestro lugar ejercer influencia sobre todas las cosas, predicando y dando testimonio del Evangelio. Y usted dirá, ¿y qué pasa cuando la autoridad gubernamental nos manda a hacer algo inmoral? ¿Qué pasa cuando nos manda a hacer algo que está en contra de lo que Dios manda? Bueno, ese es una excepción al caso. Y en esos casos de excepción, entonces, el pueblo cristiano tendrá que definir a quién vamos a obedecer. Y siguiendo el ejemplo allá en Hechos capítulo 5, tendremos que definir si es justo obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Si la palabra del hombre se opone, nos manda a hacer algo opuesto a lo que Dios pide de nosotros, vamos a encontrarnos en un momento muy difícil como pueblo de Dios, como cristianos, y ese será el momento entonces donde se desatará una persecución que nosotros como creyentes tendremos que soportar, resistir, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y lo hicieron nuestros hermanos en la historia. Mire la oración de un líder de la iglesia de Roma, quien había vivido ese tiempo de persecución, sobrevivió ese tiempo de persecución. Y 30 años después está esta oración que está registrada en la historia. Alguien escribió esto y allí quedó registrado. Está registrada en las historias escritas por Clemente. Lo que no se sabe es si es la oración de Clemente o de alguien más. Pero mire la oración de él, de alguien que sobrevivió, que vivió el momento de persecución, de tensión, entre obedecer a Dios a pesar de que el imperio esté sobre nosotros, persiguiéndonos, dándonos caza con Z y matándonos. Él oró: Señor, guía nuestros pasos en santidad, justicia y sencillez de corazón, para hacer las cosas que son buenas y aceptables ante tus ojos y ante los ojos de nuestros gobernantes. Sí, Señor, haz que tu rostro resplandezca sobre nosotros en paz para nuestro bien, para que podamos ser cobijados por tu mano poderosa y librados con tu brazo extendido de todo pecado. Líbranos de los que nos odian injustamente. Danos concordia y paz a nosotros y a todos los que moran en la tierra, como hiciste con nuestros padres cuando clamaron a ti con fe y verdad, mientras prestamos obediencia a tu nombre todopoderoso y a nuestros gobernantes terrenales. Tú, oh Señor y Maestro, les has dado a ellos, a los gobernantes, el poder mediante tu soberanía y tu indecible fuerza. Conociendo el honor que tú les has concedido, podemos someternos a ellos y en nada resistir tu voluntad. Dales pues, oh Señor, la salud, la paz, la concordia y la estabilidad, para que sin fallo administren el gobierno que has comprometido con ellos. Porque tú, oh Maestro Celestial, Rey de los siglos, has dado a los hijos de los hombres gloria, honor y poder sobre todas las cosas que están en la tierra.
Oh Señor, dirige su consejo según lo que es bueno y agradable delante de ti. Que ellos, administrando en paz y gentilmente con el poder que tú has comprometido con ellos, puedan obtener tu favor. ¿Qué modelo de oración por nuestros gobernantes? Una vez alguien le preguntó a una misionera china perteneciente a la iglesia clandestina bajo la persecución del gobierno comunista chino, ¿cuál era la oración de la iglesia china en los momentos de persecución? Ella dijo: nosotros no oramos que cese la persecución, sino que seamos fieles mientras ella dura. Fieles al Señor. Escuche bien, mi querido hermano y hermana, aunque las personas que están en autoridad lo ignoren, nosotros sabemos que Dios está por encima de cualquier gobierno terrenal. Amén. Eso es lo que dice. Usted puede leer muchos pasajes, Isaías 45, Jeremías 25, Daniel capítulo 4, muchos pasajes. Y lo que usted va a notar en esos pasajes es que al fin y al cabo, los que estamos de alguna manera en puestos de autoridad, se nos ha concedido una pequeña porción de autoridad. Pero en definitiva, quien tiene toda autoridad por encima nuestro es Dios. Y aún detrás de mis errores, mis fallos, mi ignorancia como autoridad, o aún a pesar de mis pecados, aún a pesar de mis crueldades, mis asesinatos, mis mentiras y mis engaños, lo que debemos entender que Dios está por encima de todo lo que yo pueda hacer. Eso sí, ay de mí cuando yo tenga que dar cuenta a Dios de lo que he hecho con esa porción de autoridad que Él me ha dado. Ay de mí. Ay de nuestros gobernantes cuando tengan que dar cuenta, y de hecho lo harán, cuando tengan que dar cuenta delante de Dios de qué es lo que hicieron con la autoridad que les fue dada. Pero mientras tanto, no hay absolutamente nada que tome por sorpresa a Dios de lo que puedan hacer nuestras autoridades, ya sea por ignorancia, por corrupción o por lo que sea. Así que no temamos. Mire lo que dice el verso 3 de Romanos capítulo 13. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Servidores de Dios. ¿Sabe cómo Dios llamó a Nabucodonosor? ¿Sabe quién es Nabucodonosor? Nabucodonosor era el emperador de Babilonia, el que vino y destruyó Jerusalén y se llevó a todos los cautivos a Babilonia y dejó solo unos pocos en la ciudad de Jerusalén. Usted puede leer eso en el libro de Jeremías, puede leer Lamentaciones de Jeremías y usted va a notar en qué quedó realmente la ciudad de Jerusalén. Pero lo más interesante es que Dios le llama a Nabucodonosor mi siervo. Yo llamaré a mi siervo desde los confines de la tierra, lo traeré a mi tierra y lo respaldaré. Y él se llevará todos los cautivos y también se llevará el oro y la plata que está en mi templo. Mi siervo lo hará. ¿Mi siervo? ¿Un pagano? ¿Destruyendo Jerusalén? ¿Destruyendo el templo?
Eso es lo que es. Porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios y que no esté bajo el dominio de Dios. Amén, iglesia. Así que puede ser que el país se haya equivocado a la hora de votar. Esperemos que no se equivoque el país en estas votaciones de nuevo. Puede ser que el país se haya equivocado al poner a Cristina, mire usted, en el gobierno de Argentina. Gracias a Dios yo no estuve allí. Cuando Cristina iba a comenzar a gobernar, yo me salí del país. Dije, gobernado por 2 mujeres nunca. Solo una. Puede ser que alguien diga, nos equivocamos. Puede ser que nos hayamos equivocado. Y si nos equivocamos, claro que sí, tendremos que pagar las consecuencias de la equivocación. 4 años, 5 años, difícil. Pero nada de eso le escapa a la soberanía de Dios. Y como creyentes lo que debemos hacer, no importa si el presidente o la autoridad es cristiano o no es cristiana, no importa si es cristiano o no es cristiano, no importa incluso si es justo o injusto, no importa si es corrupto o no corrupto, ojalá fuera todo lo positivo, pero aún en todo lo negativo, lo que el pueblo de Dios tiene que hacer es vivir en sujeción. ¿Por qué? Lo dice el texto. Por un lado, para evitar ser castigados. Si nos rebelamos, seremos castigados. Por otro lado, para mantener nuestra conciencia limpia delante del Señor. Ahora, si eso le pareció difícil, mire lo que sigue, versos 7 y verso 10. Verso 7 al verso 10. Pagad a todos los que debéis. Bueno, acá terminamos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie. Paguen los impuestos. Paguemos los impuestos. Como ciudadanos, una de las responsabilidades que tenemos es precisamente pagar los impuestos. ¿Por qué debemos pagar los impuestos? ¿Por qué pagar los impuestos a un gobierno que, otra vez, no es creyente, a un gobierno que es corrupto? ¿Por qué debemos pagar los impuestos? Independientemente de cómo sea el gobierno, debemos pagar los impuestos. En primer lugar, ya lo dijimos, por un asunto de que de lo contrario seremos castigados. Vamos a ser perseguidos, luego nos van a cobrar mora, nos va a salir más caro todavía. Y en segundo lugar, por asuntos de conciencia. Para ser ciudadanos honorables. Qué feo sería que llegara a la iglesia una carta diciendo que fulano de tal que se congrega en su iglesia es moroso. Yo cada vez que salgo por el aeropuerto, me paran, no me dejan salir. Porque hay otro Carlos Alberto López que debe y tiene pedido de arraigo. Y cuando llego al aeropuerto, discúlpeme, y voy a veces con mis compañeros de seminario, vamos de salida, y vayan ustedes primero. ¿Por qué? Vamos, yo voy después, no se preocupe. Porque sé que me van a detener. En Panamá, cuando estoy en Panamá, ya estoy en el avión, por autoparlante llaman, señor Carlos Alberto López, por favor salga a la puerta del avión. Y otra vez, si estoy en la ventanilla, pedir permiso, llegar hasta adelante y dice, usted es argentino. Y yo digo, ¿qué esperaba usted? No, yo esperaba un colombiano que se llama Carlos Alberto López. Pero yo soy argentino, ¿y ahora qué hago? Vuelva a su asiento. Y la última vez le dije, me enojé, le dije, mire, usted no lo puede hacer esto de otra manera. La compañera no le puede decir cuál es la nacionalidad de Carlos Alberto López para que no me tenga que sacar a mí del avión. Porque esto me pasa cada vez que paso por Panamá.
Y él me dice, mire, no se ponga bravo porque lo contrario lo dejo acá, me dijo. Le retengo el pasaporte. Pagad a todos los que debéis, porque de lo contrario no va a llegar la citación. Imagínese andarse escondiendo. No sea cosa que me vea aquel que le debo tal cosa o le debo a la otra, le tengo que pagar, no le he pagado. Pagad a todos los que debéis. Sea honor, respeto al que se lo merece y también, por supuesto, pague sus deudas. La única deuda permanente que el cristiano puede tener es lo que dice el verso 8, excepto esta deuda. Hay una deuda que usted y yo podemos tener, mire. Es la deuda del amor. Y mi esposa dice, sí, porque mire lo que dice. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Es la única deuda que el cristiano puede tener, es la de amor. De hecho, es una deuda permanente porque en un sentido todos seremos deudores, todos nos moriremos con deuda. Porque ninguno de nosotros va a ir al cajón y decir, yo he amado lo suficiente. Yo he amado lo suficiente a mi esposa, yo he amado lo suficiente a mis hijos, yo he amado lo suficiente a mis hermanos, yo he amado lo suficiente a mi prójimo. Ninguno lo va a poder decir. Todos vamos a llegar al cajón, al momento de despedirnos y decir, la verdad que yo podría haber amado un poquito más. En otro sentido, la deuda, como toda deuda, esa deuda de amor nos lleva a tratar de saldarla, trabajar para cumplir esa deuda de amor que tenemos. Por último, verso 11 al 14. Pablo manda que vivamos como de día. Todo esto, someterse a las autoridades, pagar los impuestos, no deber nada a nadie, todo esto, verso 11, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Las palabras del apóstol Pablo es como aquel que está tocando la campana, llamando a los soldados que duermen en sus barracas, diciendo, salgan, hay que pelear, es momento de batalla, no es momento para dormir, para estar durmiendo en sus barracas. Es momento para salir, para pelear la batalla como creyentes. Porque mire lo que dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué significa esto? Lo que dice el apóstol Pablo es que la venida de Cristo está más cerca que cuando creímos. Por lo tanto, siendo que el Señor se aproxima, siendo que el Señor viene, debemos entonces no estar durmiendo en nuestras barracas, sino salir de nuestros lugares de confort, de comodidad, salir y decir, yo quiero ser un ciudadano responsable, comprometerme con mi nación, comprometerme con el país en el cual vivo. Y comprometerme significa pagar lo que tenga que pagar, comprometerme significa participar de alguna u otra manera por la sabiduría, habilidad o capacidad o lugar donde Dios me ha puesto, participar ciudadanamente para cambiar la situación del país y si no se puede cambiar, al menos para crear oportunidades para seguir predicando el Evangelio. Asegurarme de que no deba nada a nadie, tratar de estar amando a todos lo más que pueda. Y finalmente, como dice el verso 11 al 14, desechar las obras de las tinieblas, que aquí están en estos tres grupos, orgías y borracheras, promiscuidad sexual y sensualidad, peleas o disensiones y envidias. Debemos vivir como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Queridos hermanos, hermanas, iglesia, como cristianos debemos ser ciudadanos responsables.
Yo diría, los ciudadanos más responsables que Guatemala pueda tener. Responsables con el medio ambiente, responsables con los parques que hay, cuidando los espacios verdes que tenemos. Ciudadanos responsables pagando sus impuestos, declarando lo que hay que declarar. Ciudadanos responsables participando como ciudadanos en lo que nos corresponde. Ciudadanos responsables participando en las elecciones, yendo a votar a través de un voto inteligente, bañado en oración, sabiendo que no va a ser ese voto la solución de todas las cosas, pero al menos es mi participación a este proceso eleccionario, a este proceso que por gracia de Dios tenemos en nuestros países democráticos. Debemos respetar a nuestros gobernantes, aunque yo sé que a veces, o quitando el a veces, parece que nos ven la cara, ¿verdad? Debemos respetarlos. De lo contrario, seremos castigados, pero también para guardar nuestra conciencia limpia delante del Señor. Si hay que hacer algo, levantarse en contra de algo, claro que sí, pacíficamente hay que hacerlo. Tristemente, en la última caminata que hubo al centro de la ciudad en contra del aborto, fueron muy pocas las iglesias creyentes evangélicas que se hicieron presentes. Como ciudadanos de este país, está en todo el derecho de participar. Participar para decir no al aborto. Ahora, si no lo hacemos de esa manera, luego nos vamos a quejar cuando sí tengamos la ley del aborto aprobada. Y luego como creyentes vamos a decir, uy, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora ya es una ley. Pero sí podemos participar como iglesia en aquellas cosas donde sabemos que los valores cristianos están siendo golpeados, tergiversados. Como iglesia, como ciudadanos que somos, aunque peregrinos, ciudadanos del cielo, no hemos dejado de ser ciudadanos de nuestros países, tenemos que decir presente como creyentes para defender los valores bíblicos y dejar detrás nuestro a una nación que respete la dignidad de la vida humana. Amén. Por amor a sus hijos, por amor a sus nietos. Oremos en esta mañana. Padre, queremos pedirte en esta mañana que bendigas a Guatemala. Es nuestra primera responsabilidad como creyentes orar por esta nación. Nación donde nacieron mis hermanos, nación donde tú me has permitido vivir. Padre, oramos por Guatemala. Oramos, Señor, por los gobernantes. Oramos por todos aquellos que están puestos en autoridad. Y pedimos, Padre, por ellos, para que le des buena salud, para que les des sabiduría, para que pongas temor tuyo en el corazón de ellos. Para que, Señor, cuando se reúnan a tomar decisiones, aunque ellos lo ignoren, no se den cuenta, Señor, que tú estés presente aún en esas decisiones. Padre, pedimos por aquellos hijos tuyos que tú has puesto estratégicamente en lugares de autoridad, para que, Señor, tengan la valentía de permanecer firmes, fieles a ti. Guárdalos de la corrupción, guárdalos de cualquier peligro, guárdalos incluso de su integridad física, a sus familias. Oramos, Padre, para que como iglesia, como hijos tuyos, podamos ser ciudadanos responsables
y desde nuestro lugar como ciudadanos podamos defender los valores bíblicos y podamos, Señor, luchar por ellos. Señor, no luchándolos para crear o formar un gobierno paralelo, sino luchando desde nuestro lugar para hacer que tu palabra, los valores bíblicos, sean una realidad en este país con el 40% de cristianismo. Ayúdanos, Señor, a pagar lo que debemos y que la única deuda que tengamos sea la de amarnos unos a otros. Y te pido, Señor, que podamos andar como de día en medio de esta noche que se cierne sobre esta sociedad de Guatemala. En el nombre de Jesús pedimos todo esto, Señor. Amén.